ahora sí le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado. Él es senador provincial y precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio, en la línea de Patricia Bullrich. Joaquín de la Torre, bienvenido a Multimedios El Eco. Esto es Informadísimas. Andrea y Cecilia, los saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la llamada. No, gracias a usted por atenderlo. Bueno, queríamos hablar un poquito del contexto actual, porque por supuesto a todos nos tiene alarmados. A ver, surgió el apellido Messi y a partir de allí parece que el gobierno nacional ha tomado cartas en el asunto, hablando de Rosario. Pero uno habla de Rosario, habla de Santa Fe. La provincia de Buenos Aires está pegadito y entiende que, bueno, que el narcotráfico es una problemática que no respeta fronteras. ¿Qué es lo que está viendo Joaquín cuando, bueno, va a los distintos distritos respecto a esta problemática en particular? Bueno, el narcomenudeo es una realidad en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano, y en sus barrios la gente, las madres con mucha angustia nos plantean el riesgo que corren sus hijos. El otro día en Moreno, una madre me dijo, yo a mi hijo lo llevo al colegio y me quedo esperando que termine y vuelvo del colegio con él. Y le digo, ¿cuántos años tiene tu hijo? 15. ¿Y a cuántas cuadras vivís? A 7. Pero entre el colegio y mi casa hay 3 kioscos y no de golosina. Mi hijo, si yo no lo cuido, ¿quién lo va a cuidar? En el conurbano el tema de la venta de drogas es un tema, es una realidad muy dura, sobre todo para la gente que vive en los barrios más pobres, ¿sí? Pero ¿por qué no circunscribe, perdón, solo al conurbano? ¿No? Porque allí, digamos, bueno, hay mucha población, esto se puede dar, digamos, en mayor escala, pero ¿por qué solo al conurbano? Digo, la droga, la verdad que lamentablemente está en todos lados. No circunscribo esto al conurbano, por supuesto que la droga está en todos lados. El cuento que yo hacía tiene que ver con un distrito del conurbano, en este caso era Moreno. Claro. Ahora, senador... La venta de drogas, por supuesto que es un flagelo en todos lados, pero tengamos en cuenta que en los barrios más pobres los chicos se la chocan. Toda la gente puede consumir droga, toda la gente puede consumir. Mis hijos, yo tengo 6, pueden ser consumidores o pueden haber sido consumidores de droga. Pero mis hijos la tienen que ir a buscar. En los distritos, en los barrios más pobres, los kioscos están al lado de las casas. Para las madres de esos barrios, la lucha es mucho más difícil y mucho más compleja que para nosotros. Ahora, a ver, como precandidato a gobernador, ¿cuáles serían las acciones que se deberían hacer? Porque el tema de la droga, el tema del narcotráfico, solo con gendarmes no se soluciona. Hace años que no hay campañas de prevención de adicciones, la parte de salud. Hay muchas patas que no se están trabajando. ¿Por dónde empezarían? Bueno, hay 2 planos. Uno es el plano delictivo, que es la persecución sin piedad a los que venden, y el otro tiene que ver con generar condiciones para que los chicos tengan un día ocupado y el día ocupado les dé menos tentaciones. Y esto tiene que ver con la desaparición, en gran parte, de los clubes de barrio, digamos. Nosotros necesitamos, en San Miguel en su momento el tema de la noche fue un tema muy complejo que lo solucionamos hace muchos años, y un pastor me dijo, Joaquín, para que la noche sea un riesgo menor, nos tenemos que ocupar del día de los chicos. Bueno, acá es lo mismo. Tenemos que lograr, primero, que los chicos tengan clases la mayor cantidad de los días posible. Que ese horario de clases no dure 4 horas con suerte, sino dure 7 horas. Que además vuelvan a existir los clubes de barrio. Que las actividades culturales vuelvan a... O sea, pero esos son 2 planos. Un plano es ocuparnos de los chicos y otro plano es ocuparnos de los que venden. Con los que venden no hay que tener piedad, porque ellos van por la vida de nuestros chicos. No se puede ser tibio en este caso. Bien, pero ¿cuáles serían esas acciones, senador? ¿Cuáles serían las acciones para que...? Lo primero es volver a federalizar la lucha contra la droga. En la provincia de Buenos Aires, por una decisión de Felipe Solá en su momento, se desfederalizó el tema de la droga, con lo cual la justicia provincial se ocupa de los vendedores de pequeñas cantidades. Claro, narcomenudeo.
¿qué ha pasado? Se ha desarrollado el narcomenudeo y nadie investiga quién trae la droga a esos lugares, ¿está bien? Porque la investigación se acaba con la venta de esa pequeña cantidad. Entonces hay que volver a federalizar el tema de la droga en su totalidad, porque eso nos va a permitir terminar y empezar a ir por los narcotraficantes, que son los proveedores de la droga en los lugares de narcomenudeo. Lo que ha pasado es, hoy hay miles de lugares donde se vende droga, poca cantidad. Cuando las investigaciones se hacen, se termina en esos lugares, porque es lo que le compete a la justicia que entiende sobre ese tema. Ahora nadie va para arriba. Entonces las investigaciones de los narcotraficantes, que son las que nos interesan sobre todo, nadie las hace porque no hay conexión, es otra justicia a la que se tiene que dedicar. Claro. Al haber dividido el tema de la lucha contra la droga en la pequeña cantidad y la máxima cantidad, lo que termina pasando es que nadie va por la máxima cantidad. Ahora, de la Torre, usted nos está dando una visión, digamos, de lo que pasa con este flagelo en cuanto a lo jurisdiccional, respecto, bueno, a qué parte de la justicia tiene que actuar. Pero ¿se puede ver a la provincia de Buenos Aires como un bloque con la heterogeneidad, la diversidad que tiene desde lo más básico, ¿no? Desde su producción, desde la cantidad de gente que vive en relación a otros territorios del país? ¿Qué mirada tiene sobre el territorio en sí? La provincia tiene tres realidades distintas. Una es el conurbano, la otra es las ciudades de menos de 50.000 habitantes, que son las mayorías en el interior, y otra, las 10 o 11 ciudades del interior que tienen más de esa cantidad de habitantes. Son tres realidades distintas y a cada una de las tres realidades le hace falta políticas públicas con marcada diferencia, ¿no? O sea, en el conurbano el agua y la cloaca no son una realidad, en la mayoría de las ciudades de menor de 50.000 habitantes son una realidad del 100%, del 90%, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces, yo hablo de cloacas y de agua potable y me refiero claramente al conurbano porque esas son las realidades. Si quiero hablar del interior de la provincia de Buenos Aires, tengo que hablar sobre todo a ver de qué manera generamos condiciones más favorables para la producción, porque en esos lugares el tema del trabajo es importante y lo que hay que hacer es lograr que sea más importante para que haya más gente que se quede viviendo ahí, que no se vaya, siga la inmigración hacia la ciudad de La Plata o hacia el conurbano. Bien, lo corro un poquito de tema. En la entrada a la Expo Agro se vio un cartel que creo que lo puso usted, donde decía, bien grande, las vacas no contaminan. A ver, ¿qué quiso, por qué puso ese cartel? ¿Qué quiso, cuál es el mensaje que quiere dar con eso? Bueno, porque hay un montón de políticos progres que están muy preocupados por la contaminación de la vaca y quieren que los argentinos consumamos menos vacas y que se dejen de producir la carne. La carne, igual que el fútbol, es nuestro orgullo, digamos. O sea, nosotros tenemos la mejor carne del mundo. La producción de la carne en la Argentina y sobre todo en la provincia de Buenos Aires es esencial. Yo quiero agrandar esa producción, no la quiero achicar. Y tratan de imponernos con una agenda que tiene que ver con los países del mundo, que son los que contaminan, para que estemos preocupados por la supuesta contaminación que generan las vacas. Yo lo que trato de decir es, políticos, ocupémonos de las cosas que nos importan, ocupémonos de las cosas importantes, y yo estoy del lado de los que producen carne en la Argentina porque lo han hecho muy bien durante más de 100 años. Ajá. ¿Y cuál sería, dentro de esta línea, la política que puede llegar a llevar Joaquín de la Torre en una plataforma como precandidato a gobernador para tener más cabezas, para que cuando haya este tipo de eventualidades, como hoy tenemos, sequía, heladas que afectan a toda la producción, ¿no? Agro, al ganado, ¿qué tipo de política llevaría en su plataforma para que haya más inversión en esta línea de producción? Durante los últimos 20 años el kirchnerismo nos quiso hacer creer que de la pobreza se salía con más planes y con más empleo público. Y nosotros entendemos que de la pobreza se sale con más empleo privado, con más inversión y con más producción. En los últimos 20 años crecieron los planes y los empleos públicos, y no salimos de la pobreza si no tenemos mayor pobreza. Ese camino ya fracasó. El sentido común nos hace
cambiar de rumbo e ir al rumbo de entender que aquellos que dan trabajo no son nuestros enemigos, sino son nuestros socios en la vacuna contra la pandemia de la pobreza. Usted está diciendo, perdón, de la Torre, que el subsidio tendría que ir, digamos, hacia quien produce. De ayudar el Estado tendría que ir hacia aquel que produce. No, yo creo que hay que salir de la política de los subsidios y hay que ir a la política de los incentivos. Aquel que produce más tiene que tener un beneficio mayor. Aquel que da más empleo tiene que tener un beneficio mayor. Hay que salir de la política. La política de los subsidios nivela para abajo. La política de los incentivos genera ganas de ir para arriba. Ahora, senador, ¿cómo se hace para salir de una política de subsidios cuando ya hasta la propia justicia ha dicho que hay muchos beneficiarios de algunos planes que, bueno, consumían con tarjetas de créditos unas sumas exorbitantes, que eran propietarios de barcos, de yate, y sigue dando vuelta y queda como todo en la nada? ¿Cómo se sale de eso? Mire, la verdad que si usted me pregunta, y lo que me quiere preguntar es si el camino es fácil o difícil, por supuesto que es difícil. Como es difícil, se necesitan personas con coraje, gobernantes que tengan coraje y valentía. Por eso yo acompaño a Patricia Bullrich. Nosotros no le venimos a decir a la gente que salir de esta decadencia, porque la gente no es sonsa y tiene claro que todo este mal que estamos viviendo no va a ser fácil salir. Ahora, necesitamos políticos valientes, con coraje y que puedan ser ejemplo por su austeridad y su honestidad. Y en eso, por eso acompaño a Patricia Bullrich, porque creo que tiene estas 4 cualidades personales. Tiene decisión, ha mostrado que tiene decisión. En estos días, la agenda del narcotráfico, ella no habla del narcotráfico solamente porque hay campaña. Hace muchos años, cuando fue funcionaria, se dedicó y bajó el nivel de homicidios en Rosario, digamos. Entonces, no es que habla de este tema hoy porque desgraciadamente tuvo un atentado la familia política de Messi. Bien, vamos a recordar a la audiencia que estamos dialogando con Joaquín de la Torre, senador provincial de Juntos por el Cambio y precandidato a gobernador por esta fuerza. Joaquín, respecto a el discurso que ofreció el gobernador Axel Kicillof en oportunidad de la apertura de las sesiones ordinarias allí, nombró como al pasar un tema que a muchos distritos en la provincia le es importante, como es la autonomía. ¿Cuál es su mirada respecto a las autonomías municipales? La autonomía municipal es una deuda pendiente de la Constitución de la provincia de Buenos Aires y esto ya lo ha marcado la Corte de la provincia en innumerables fallos. Por lo tanto, es la legislatura la que tiene que hacer. Hace un año que estamos trabajando en eso, con proyectos que se han presentado los distintos bloques. Ya tiene dictamen va a tener dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales rápidamente, a partir de entender, sobre todo la oposición, que es necesaria la autonomía municipal, pero no es un problema de necesidad, es un problema de legalidad. La Constitución Nacional le dice a las provincias que deben reconocer la autonomía de los municipios. La Constitución de la provincia de Buenos Aires se modificó después de la reforma de la Constitución Nacional y no lo puso dentro de su reforma, con lo cual la provincia está en deuda y hay que modificarla. Por supuesto que la autonomía es una deuda pendiente. ¿Qué opinión le merece esta denuncia que se realizó antes del censo actual a La Matanza por haber aparentemente fraguado los datos de la cantidad de población que vivía en la ciudad y así recibir más fondos justamente? Como ustedes saben, el INDEC es el organismo que maneja el censo. ¿Se acuerdan el INDEC del 2010? ¿Se acuerdan lo que era? Sí. Mentía en la inflación, ¿por qué no va a mentir en la cantidad de habitantes? San Miguel, que es el distrito que yo gobernaba en ese momento, fue perjudicado, ahora nos damos cuenta, en un 5%. Porque lo que se hizo en aquel momento fue poner, el total de los habitantes de la provincia fue verdadero. Lo que se hizo fue sacársele a algunos distritos y ponerlos en La Matanza, digamos. Con lo cual La Matanza durante los últimos 11 años y este corriente también va a recibir más coparticipación de la que se merece. Eso es un robo. Cuando alguien se queda con lo que es ajeno y que no le corresponde, es que está robando.
Senador, le pregunto por algún tema actual. También sabemos que de parte de la diputada provincial Melissa Greco, tandilense ella, hubo algún tipo de planteo. Es un tema que a los tandilenses, pero también a muchos distritos les está trayendo... ¿Se nos cortó la llamada? Le debe haber ingresado una llamada a él. Sí, se ha cortado. Bueno, qué lástima. Vamos a ver si la podemos tener nuevamente, porque le queríamos preguntar por el tema IOMA, recordando que, bueno, ya son 3 los distritos que definitivamente pudieron sacar a los empleados municipales de lo que es, bueno, el Instituto Obra Médico Asistencial. ¿Ya lo tenemos? Lo tenemos nuevamente, Andrea, así que reformulale la pregunta. De la Torre, quería preguntarle, bueno, hoy como senador usted seguramente se habrá enterado también que hay muchísimos afiliados dentro de los 500.000 empleados estatales que tiene la provincia, afiliados a IOMA, que están teniendo muchos problemas con la prestación de lo que es el Instituto Obra Médica Asistencial. Hay algunos distritos que de hecho ya han sacado a los empleados que pertenecen a la planta municipal para que cada uno decida, bueno, qué tipo de prestación puede tener. ¿Qué es lo que ustedes están debatiendo hoy en la legislatura? ¿Qué proyectos hay? ¿Qué reclamos han llegado? ¿Y qué se puede hacer también para sanear todo este tipo de sistema? Bueno, lo primero es ¿por qué llegamos acá? Llegamos acá porque IOMA fue vista por los políticos y por los sindicalistas del Estado como una caja y no como un lugar de servicio, de mejorar la calidad de servicio de los habitantes, de los empleados provinciales y municipales. Por eso llegamos hasta acá. A partir de que estamos acá, yo entiendo que la decisión de darle libertad a cada uno de los empleados provinciales y municipales para que decida con sus aportes a qué obra social quiere pertenecer, me parece que es la decisión correcta, y eso es lo que tenemos que hacer y hay que hacerlo lo más rápido posible. Digamos, no es justo que los empleados de los distintos gremios puedan decidir qué hacen con su aporte y que los empleados del Estado provincial y de los estados municipales no tengan esa facultad. Sí, bueno, sí, en realidad el tema de las obras sociales, no tanto al nivel de IOMA, pero también todas las prestaciones están complicadas en muchas de las obras sociales. Bueno, ¿sería directamente excluirse o sanear el IOMA? Pero lo lógico es que la persona tenga la libertad de elegir en función de lo que ella cree que es lo mejor para su salud. Si usted vive en la ciudad de La Plata o en la ciudad de Mar del Plata, IOMA tiene una cantidad de prestadores privados muy importantes. Ahora, si ustedes viven en lugares donde no hay departamento judicial, donde el Estado es más chico, etcétera, la cantidad de prestadores de IOMA son menores y las son menores, y por ahí le conviene otra obra social que en ese lugar tenga mayor cantidad de prestadores. Me parece que lo que tenemos que ir es a la posibilidad de tomar decisiones propias. Digamos. Bien. Joaquín, por lo menos de mi parte, la última pregunta, y ya no le quitamos más tiempo, ya de lleno la cuestión política partidaria. Bueno, se viene un gran paso para Juntos por el Cambio en la provincia. Tenemos muchos nombres, muchos precandidatos. ¿Cómo está la interna hoy? ¿Cómo está esa convivencia? No, la convivencia está perfecta. El año pasado, cuando el kirchnerismo quiso sacar las PASO, ¿se acuerdan que quiso sacar las PASO el año pasado? Todos los dirigentes de Juntos por el Cambio planteamos que eso era alterar las reglas de juego y que eso no le convenía a la Argentina. Así que las PASO, lo entendimos el año pasado y por lo tanto lo entendemos hoy, es la forma de dirimir, que nosotros entendemos más democrática y mejor, quiénes van a ser los candidatos de la coalición. ¿Por qué? Porque no lo deciden los políticos en un cuarto entre 4 paredes, sino lo decide la gente con su voto. Entonces nosotros entendemos que la PASO es el mejor sistema. Por supuesto que tenemos que bajar los decibeles de las disputas, entender que hay cosas que se pueden decir en público y hay otras cosas, diferencias que hay que marcar en privado, pero me parece que la mejor forma que tenemos es que la gente decida cuáles son los mejores candidatos para representar a la coalición de Juntos por el Cambio en la próxima elección. Senador, cortito, ya para despedirlo, agradeciéndole que se haya tomado estos minutos para conversar con nosotras. ¿Por qué quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires? Hace 20 años, un poco más de 20 años, vivía en San Miguel, vivo en San Miguel y en la provincia desde que nací. Miraba cómo estaba San Miguel y no me gustaba, y me parecía que tenía la obligación de hacer algo por los vecinos.
Así que en aquel momento decidí caminar para ser intendente. Después de una elección que perdí, gané en la otra y transformamos San Miguel, la dimos vuelta. San Miguel bajó el 65% del delito en el conurbano bonaerense en los últimos 8 años. Aquellos logros que logré como intendente me impulsan, en función de mi experiencia y de mi conocimiento, a intentar que los vecinos de la provincia de Buenos Aires tengan todos esos beneficios que logramos para los vecinos de San Miguel. Bien. Joaquín de la Torre, muchísimas gracias por esta comunicación aquí con la radio del Canal del Eco en Tandil. Muy amable. Gracias a ustedes por llamar. Muchas gracias. El senador provincial de Juntos por el Cambio y precandidato a gobernador también por esa fuerza, Joaquín de la Torre, pasó hoy por Informadísimas.